Capítulo 2. El brillo antes del amanecer. En la vida no hay nada que temer, solo cosas que comprender. Marie Curie. Hospital de King King, 12:43 p.m. La vista se enfoca en un hospital de aspecto moderno, un edificio imponente y bien cuidado, rodeado por un fuerte despliegue militar. Decenas de soldados armados custodiaban cada esquina, sus armas al hombro y sus rostros serios vigilando con atención cada movimiento. El perímetro estaba delimitado por cercas metálicas reforzadas y visibles avisos de zona restringida que advertían que no cualquier persona podía ingresar. La atmósfera era tensa, silenciosa salvo por el crujir ocasional de la grava bajo las botas y el lejano zumbido de las luces de emergencia. En medio de la quietud del mediodía, una camioneta negra apareció rodando con cuidado por el camino que conducía a la entrada principal del hospital. Sus faros brillaban intensamente, cortando la luz fuerte del sol. Al llegar, frenó con precisión frente a los soldados, quienes enseguida reaccionaron con profesionalismo. Dos figuras descendieron con rapidez del vehículo. La primera era una mujer de cabello marrón, rizado y recogido, vestida con una gabardina larga que se movía ligeramente con el viento. A su lado bajó un joven de cabello negro, con rostro pálido y expresión tensa, visiblemente nervioso ante la situación. Los soldados rodearon inmediatamente la camioneta, apuntando con sus armas a los ocupantes, formando un círculo defensivo. «Identifíquense», ordenó un oficial con voz firme y autoritaria. El joven de cabello oscuro se quedó paralizado un instante, el rostro perdiendo color por la tensión. Levantó ambas manos lentamente, en señal de paz. La mujer, sin mostrar miedo ni titubeo, sacó una tarjeta roja de su gabardina y la mostró a los soldados. Agente Xinyumie, puesto de autoridad 1 del gabinete, declaró con voz clara y segura. Solicito permiso para entrar al local. El oficial a cargo tomó la tarjeta, examinándola con atención bajo la luz intensa del mediodía. Tras unos segundos de evaluación, habló. Todo en orden, confirmó. A un costado, pueden pasar. Tienen 2 horas para completar su misión. Yulan asintió ligeramente y comenzó a avanzar hacia la entrada del hospital, con el joven siguiéndola apresuradamente. Sin embargo, los militares no bajaron la guardia y apuntaron de inmediato sus armas hacia el muchacho, con rapidez y sin mediar palabra. El joven se puso aún más blanco del susto, sus ojos se abrieron desorbitados. En ese momento, Yulan reaccionó con rapidez. Con firmeza apartó el arma del oficial que había apuntado al joven y alzó la voz para imponer autoridad. «Despejado», gritó. «Viene conmigo, es el más capacitado que tenemos para esta situación». Ante la orden contundente de Yulan, los soldados bajaron sus armas en acto reflejo, mostrando respeto y obediencia. «Señor Sen, apresúrese y pase», indicó el oficial, su tono más calmado. El joven reaccionó de inmediato, haciendo una reverencia rápida y nerviosa a los soldados, mientras se ponía a seguir a la mujer por el pasillo. «¿Qué fue eso?», exclamó Marcus con un chillido, con un dejo de molestia en la voz. «No fue nada agradable que me apuntaran con un arma cargada a la cara sin mencionar que ni siquiera sé si me dijiste tu nombre verdadero». El joven hablaba con tono de queja, su voz cargada de frustración mientras hacía una especie de rabieta y aceleraba el paso. Yulan, con una expresión en blanco y sin mostrar emoción alguna, respondió con voz seca. «Luego discutiremos eso, señor Sen», dijo. «Por ahora, solo sígame». Los pasos de ambos resonaban en el pasillo, un eco constante en aquel ambiente blanco e impersonal del hospital. Las paredes relucían bajo la luz fría de los tubos fluorescentes, mientras las señales indicaban las diferentes secciones médicas. Por momentos, se sentía la presión del silencio que solo se interrumpía con sus movimientos apresurados. El pasillo parecía un corredor interminable, pero Yulan no frenaba, guiando al joven con paso decidido. Por momentos, Marcus volteaba a mirarla, intentando encontrar una explicación a lo que estaban a punto de enfrentar. Sus pensamientos se mezclaban con el ruido sordo de sus propios pasos y el sonido distante de alarmas lejanas, como un recordatorio constante de la gravedad de la situación. Marcus tragó saliva, tratando de calmar los nervios que lo invadían. Sabía que estaba en un lugar crucial, uno donde cada segundo contaba y donde su papel podría ser decisivo. Avanzaron con rapidez hasta llegar a una zona con mayor presencia militar. Soldados vigilaban con atención, mirando de reojo al joven con una mezcla de respeto y curiosidad. La tensión era palpable. En un momento, Yulan se detuvo frente a una puerta metálica reforzada, sacó una llave magnética y la deslizó con precisión sobre un lector. La puerta emitió un leve pitido y se abrió con un sonido mecánico, revelando un área restringida. Sin mediar palabra, ambos entraron. El silencio dentro era aún más denso.
Allí, el aire parecía cargado de algo intangible, una presión invisible que obligaba a no cometer errores. Mientras avanzaban, Marcus se permitió un suspiro profundo. Intentaba controlar el torbellino de emociones que giraba en su interior. La mezcla de miedo, ansiedad y determinación lo tenía en un estado de alerta constante. ¿Esto es algo emocionante y aterrador?, preguntó en voz baja, como para no romper la concentración. ¿Cuánto falta? Yulan no respondió de inmediato. Continuó caminando sin voltear, su rostro serio y sin expresión. Finalmente, se detuvo y dijo: «Ya llegaremos, señor Sen». El joven frunció el ceño, intentando entender las implicaciones de sus palabras. A su alrededor, los ruidos del hospital continuaban. Pasos lejanos, murmullos apagados, y el constante pitido de máquinas médicas en otras salas. El ambiente mantenía la tensión al máximo, y Marcus sentía que cada segundo lo acercaba más a algo que podría cambiar su vida para siempre. «Solo sígame», repitió Yulan, marcando el ritmo. «No tenemos tiempo que perder». Mientras se adentraban más en el hospital, los soldados reforzaban su perímetro, asegurándose que nada ni nadie pudiera interrumpir su misión. Marcus no pudo evitar sentir un escalofrío recorriéndole la espalda, mientras se preguntaba qué clase de resguardo necesita un batallón militar para resguardarlo. La luz del mediodía entraba a través de los ventanales altos, iluminando de forma fría y brillante el pasillo blanco y pulcro. Afuera, el sol brillaba fuerte, pero dentro de esas paredes, todo parecía preparado para lo inesperado. La jornada apenas comenzaba, pero Marcus sabía que en esas pocas horas todo podría cambiar para él y para el mundo que conocía. Ambos individuos se adentraron por medio de varios pasillos del hospital. Todos estaban vacíos. No había un solo paciente ni médico a la vista. La luz blanca y fría de los tubos fluorescentes iluminaba con intensidad cada rincón, proyectando sombras rígidas en las paredes de baldosas. Aunque el silencio era abrumador, aún se podía percibir el fuerte olor a alcohol desinfectante impregnado en el suelo, como si el lugar hubiera sido limpiado hace poco. Las baldosas relucían con cada paso que daban. El ambiente era tenso, y Marcus Sen, aún nervioso, mantenía la vista hacia adelante, caminando justo detrás de Yulan. No se atrevían a hablar. El único sonido era el eco de sus pasos resonando a través del pasillo vacío, lo que acentuaba aún más la sensación de aislamiento y urgencia. Después de recorrer varios pasillos, finalmente llegaron a una vitrina amplia y perfectamente iluminada, que funcionaba como el muro exterior de una habitación para recién nacidos. Dentro de ella, se alineaban varias cunas herméticas, hechas de material transparente reforzado. «Es aquí, señor Sen», dijo Yulan, con su voz firme y contenida. Marcus asintió sin responder. Dio un paso hacia la vitrina y miró fijamente a través del vidrio. Por un momento, pareció que no veía nada especial. Pero entonces, sus ojos se abrieron más. Un destello llamó su atención. Entre las cunas, distinguió a un bebé recién nacido. El infante no lloraba. Soltaba balbuceos débiles, inocentes, y con cada pequeño sonido, su cuerpo emitía un parpadeo de luz amarilla. Era como una especie de pulsación luminosa que brotaba de su piel, como si su cuerpo fuera una linterna viva. La luz se intensificaba brevemente y luego se apagaba, solo para volver a brillar segundos después. Marcus se detuvo en seco, impactado por lo que acababa de ver. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Yulan observó la expresión atónita en el rostro de Marcus. Sin perder más tiempo, lo tomó del brazo con decisión y lo arrastró hacia la entrada de la habitación, empujando suavemente la puerta para cruzar al interior. La sala era estéril y tranquila, como se esperaba en una unidad neonatal. Sin embargo, en una de las esquinas de la habitación, la calma se vio perturbada por la presencia de una mujer tendida en una cama. Estaba en estado de shock, su rostro pálido y sudoroso, sus ojos abiertos como platos. Parecía alterada, completamente asustada al ver entrar a los dos desconocidos. Junto a ella, un hombre de cabello negro, alborotado y puntiagudo, se encontraba sentado, sujetándole las manos con fuerza. No apartaba la vista de la cuna hermética donde se encontraba el niño brillante. Sus ojos mostraban una mezcla de asombro y confusión. Parecía no comprender del todo lo que acababa de presenciar. Cuando los dos recién llegados ingresaron, la mujer lanzó un grito ahogado. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó temblorosa, con voz cortada. Su mirada se fijó directamente en Yulan, observando su gabardina, su actitud seria y la forma en que se movía dentro del recinto. Todo en ella parecía oficial, rígido, estructurado. «Son agentes del gobierno, ¿verdad?», continuó la mujer, su tono subiendo. «Quieren llevarse a mi bebé».
Quieren llevarlo a una instalación del gobierno para diseccionarlo o algo así, ¿no es cierto? Su voz se quebraba mientras hablaba, y su miedo crecía con cada palabra. Balbuceaba como si la mera presencia de aquellos extraños confirmara todos sus temores. El hombre, que hasta ese momento había observado con atención y asombro la cama del niño, giró lentamente la cabeza y dirigió su mirada hacia los intrusos. Su expresión cambió por completo. Se puso de pie de golpe, colocándose frente a la cuna del bebé y de la mujer, como si fuera un muro humano dispuesto a defenderlos con su vida. No dejaré que nadie se lo lleve. Gritó con furia, su voz temblando por la rabia y la impotencia. Sin perder tiempo, el hombre sacó una nudillera ensangrentada de entre sus manos. Estaba manchada de sangre seca, como si la hubiera usado poco antes para defenderse o atacar. La sujetaba con fuerza, temblando, dispuesto a todo. Yulan, manteniendo la calma, lo miró fijamente. Sus ojos escudriñaban al sujeto, tratando de medir su estado emocional, su nivel de desesperación y, sobre todo, la manera adecuada de abordarlo para no empeorar la situación. Se notaba que era una persona impulsiva, protectora, y probablemente violenta si se sentía acorralado. El ambiente se volvió aún más denso. El sonido constante de las máquinas que mantenían la temperatura y condiciones de las cunas seguía zumbando, pero todo parecía haberse ralentizado dentro de la sala. Marcus no se movía. Solo observaba, respirando con dificultad, sintiendo el peso de la situación apretarle el pecho. El brillo del bebé, aunque débil, continuaba parpadeando rítmicamente, como si no tuviera idea del caos emocional que estaba causando a su alrededor. Su inocencia contrastaba con el ambiente cargado de miedo, sospecha y tensión. Yulan respiró hondo. Su rostro permanecía neutral, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que un movimiento en falso podría provocar una tragedia. Apretó los labios brevemente, antes de intentar hablar. Nadie va a llevarse a su hijo, comenzó con voz firme, sin levantar el tono. No estamos aquí para eso. Pero el hombre no se movió. Mantenía su cuerpo en guardia, la nudillera lista en su mano derecha, su mirada cargada de ira. Yulan se mantuvo en su sitio, sin sacar ninguna identificación ni dar explicaciones innecesarias. Sabía que las palabras eran su única herramienta en ese momento. El niño, ajeno a todo, emitió un nuevo destello, como una luciérnaga en plena luz del día. Su brillo era débil pero constante. Un símbolo de algo nuevo, incontrolable y enigmático. No somos exactamente del gobierno, señor, dijo Yulan con voz pausada, intentando mantener la calma en medio de la tensión. Mientras ella hablaba, tratando de calmar la situación y evitar que el hombre con la nudillera reaccionara con violencia, Marcus permanecía completamente en shock. No decía nada. Solo observaba con la boca abierta, sin poder apartar la mirada del bebé que yacía tranquilo dentro de la cuna hermética. Era como si su mente no lograra procesar del todo lo que veía. Entonces ocurrió algo inesperado. El bebé, al ver la expresión de asombro de Marcus, soltó una pequeña risa, un sonido inocente, breve, cargado de ternura. Y, como si su risa activara algo en su interior, el pequeño cuerpo del infante comenzó a brillar con más intensidad que antes. Un destello repentino, intenso y vibrante, emergió del bebé. Una luz amarilla y cálida iluminó toda la habitación con fuerza, rebotando contra las paredes blancas, las máquinas, el suelo de baldosas y los rostros de todos los presentes. Por un instante, la luz fue tan fuerte que obligó a entrecerrar los ojos. ¿Qué está pasando?, gritó Yulan, sobresaltada, mientras instintivamente se colocaba en guardia. Rápidamente giró la cabeza hacia el brillo, con la mano cerca de su cinturón, como si esperara un peligro inesperado. Pero antes de que pudiera reaccionar de alguna forma más drástica, el hombre de cabello puntiagudo la detuvo. Sujetó su brazo con fuerza, impidiéndole moverse. Todo está bien, dijo con voz firme, aunque con cierto nerviosismo contenido. Cuando se ríe o se molesta, bueno, la luz que sale de él cambia de intensidad. A veces es suave, y otras veces como ahora es más fuerte. La voz del hombre temblaba levemente, pero había sinceridad en sus palabras. No parecía querer ocultar nada. Solo proteger a su hijo. Yulan mantuvo su posición por unos segundos más, pero luego relajó ligeramente los hombros, comprendiendo que, al menos por ahora, no había una amenaza inmediata. Solo un fenómeno desconcertante que ninguno de ellos sabía cómo manejar del todo. Pasaron unos minutos en completo silencio. Poco a poco, el resplandor comenzó a apagarse. La luz que salía del pequeño fue disminuyendo gradualmente, al mismo ritmo que sus risas se hacían más tenues, hasta cesar por completo. El cuarto volvió a su iluminación habitual.
El niño, cansado por la emoción, cerró los ojos lentamente y se durmió plácidamente dentro de su cuna transparente, ajeno a las miradas que lo rodeaban. El silencio se apoderó del lugar. Ninguno de los presentes se atrevía a romperlo. Solo se escuchaban las suaves respiraciones de los adultos y el tenue zumbido de las máquinas médicas. Entonces, Marcus pareció salir finalmente de su trance. Parpadeó varias veces y de pronto abrió la boca con fuerza, dispuesto a gritar algo. Pero antes de que emitiera un solo sonido, Yulan reaccionó rápido y le tapó la boca con la mano. No hagas ruido, le susurró en voz baja, sin apartar los ojos del resto de las personas. Marcus, con los ojos abiertos como platos, respiraba de forma acelerada. Durante unos segundos forcejeó ligeramente, pero luego se calmó. Yulan esperó unos instantes antes de retirar la mano, asegurándose de que el joven no gritara. Marcus tragó saliva y murmuró con voz contenida, claramente aún emocionado por lo que acababa de presenciar. Esto es increíble, es tan genial y al mismo tiempo siento que mi cabeza me duele. Estoy tratando de encontrar una explicación científica para esto, pero no logro entenderlo. No hay forma lógica de explicar un fenómeno así. Y mis ojos duelen. Ese brillo fue demasiado fuerte. Nunca vi algo así, ni siquiera en los experimentos con biofluorescencia o bioluminiscencia natural. Esto es otra cosa. Esto es, esto. Volvió a quedarse en silencio, como si las palabras fueran insuficientes. Solo movía los labios sin emitir sonido alguno. Yulan lo miró de reojo. El hombre de la nudillera bajó lentamente el brazo, aunque seguía observando con desconfianza. La mujer en la cama continuaba en shock, abrazándose a sí misma, temblando, sin poder quitar los ojos de su hijo dormido. De repente se rompió el pequeño silencio. Se volteó a ver a los presentes que los observaban con atención, aún envueltos en un silencio espeso. «Ustedes son los padres del niño, ¿verdad?», preguntó, con el rostro aún iluminado por la confusión y el asombro. Los mencionados asintieron lentamente, sin decir una palabra. Parecían todavía en estado de shock, sin saber cómo reaccionar. Bueno, continuó, frunciendo el ceño mientras una vena se marcaba en su frente, acaban de traer al mundo a un ser que, seguramente, en la antigüedad habría sido confundido con un semidios. Al menos hablen. Susurró esas palabras con frustración, aunque su voz se alzó lo suficiente como para hacer eco en la habitación. El hombre, aún con la nudillera en la mano, bajó ligeramente la cabeza y habló en voz baja, casi como si le costara articular lo que pensaba. ¿Y qué quieres que te diga? Todo estaba normal. La habitación, los médicos, todo y de la nada tengo un hijo que brilla, dijo, soltando una mueca que mezclaba agotamiento con incredulidad. La mujer a su costado, de cabello rubio cenizó, hizo una expresión sombría. Sin mediar palabra, le golpeó el hombro con el puño, no muy fuerte, pero con clara desaprobación. Jaja, lo siento, Fei querida, respondió él rápidamente, con una sonrisa nerviosa, como si supiera que había hablado de más y temiera agravar la situación. Fei mantuvo el ceño fruncido unos segundos, luego suspiró con cansancio. Yulan dio un paso adelante y habló con un tono más formal, pero sin sonar agresiva. Bueno, entonces, Fei, ¿podría contarnos qué pasó? La mujer asintió levemente, acomodándose en la cama, todavía temblorosa. Bueno, estábamos esperando al bebé y entonces. Hizo una pausa larga, mirando hacia la cuna donde el recién nacido dormía plácidamente, ajeno a todo. Todo iba bien, continuó finalmente. Las contracciones empezaron y llamamos al personal médico, pero no nos respondieron, así que tuvimos que ir nosotros mismos al hospital. Fei bajó la mirada, claramente superada por la situación. Bueno, en la mañana de ayer entré en labor de parto y entonces. Flashback. 18 de abril del año 2098, 6:40 de la mañana. Carretera central de Kinkin. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte, lanzando destellos anaranjados sobre la carretera aún húmeda por el rocío de la madrugada. Un auto de color gris oscuro avanzaba a toda velocidad, zigzagueando entre los carriles como si la urgencia fuese una cuestión de vida o muerte. Y lo era. En el asiento trasero del vehículo, una mujer de cabello rubio cenizo se retorcía de dolor. Sus manos temblorosas presionaban con fuerza su vientre abultado mientras lanzaba gemidos entrecortados. Su rostro estaba cubierto de sudor y sus ojos reflejaban angustia. «Aguanta, querida, ya llegamos al hospital», gritó Liu desde el asiento del conductor, mirando con desesperación por el retrovisor. «Apúrate, Liu. Ya no puedo más». «Ah», respondió la mujer, su voz quebrada por una contracción intensa. El auto se detuvo bruscamente frente a la entrada de emergencias del Hospital Central de Kinkin.
Con un chirrido agudo, los neumáticos rozaron el pavimento y lanzaron polvo al aire. Sin perder un segundo, Liu apagó el motor, abrió la puerta del conductor de un empujón y corrió hacia la parte trasera. No te preocupes, cariño. Ya traeré ayuda. Aguanta un poco más. Le dijo, cerrando la puerta con suavidad para no alterarla más. Liu se giró y echó a correr hacia la entrada principal del hospital. Sus zapatos resonaban con violencia sobre el concreto, su respiración se entrecortaba por el esfuerzo y el pánico. La vista se enfoca en una sala de espera, hasta ese momento tranquila, varias personas sentadas cómodamente en asientos mientras miran la televisión, un aroma de flores traídas por los visitantes llenan el ambiente y hay varios niños jugando con un rompecabezas tranquilamente y una recepcionista vestida con una bata rosada miraba tranquilamente su teléfono. El impacto resonó por todo el vestíbulo. La puerta de cristal de la entrada se rompió. De repente la sala se sumió en el caos absoluto. Los pacientes enfermos que miraban la televisión alzaron la vista con sobresalto. La recepcionista, que hasta entonces revisaba distraída su teléfono móvil, dejó escapar un grito agudo y dejó caer el dispositivo al suelo. Un par de ancianas que esperaban en un rincón se desmayaron instantáneamente por el susto. Un hombre de avanzada edad, tembloroso y sentado en una esquina, soltó un gemido ahogado y, sin poder contenerse, se zurró en todo el suelo, cubriendo de inmediato las baldosas con un charco oscuro que se expandió rápidamente. Por favor, ayúdenme. Mi esposa está en el auto. Está a punto de dar a luz. Gritó Liu, aún jadeando, con el rostro cubierto de sudor y algunas heridas por la embestida. La recepcionista, pálida como una sábana, tardó un par de segundos en reaccionar. Después gritó con todas sus fuerzas. Enfermeras. Paramédicos. Emergencia en la entrada. Los gritos de niños pequeños comenzaron a llenar la sala, mientras algunos pacientes se levantaban asustados, sin entender del todo qué ocurría. Desde los pasillos laterales, un grupo de enfermeros y paramédicos salió apresurado con camillas, guantes y maletines médicos. Sin embargo, al correr por el vestíbulo resbaladizo, uno de los paramédicos no vio el charco de heces fresca dejado por el anciano. Su pie patinó con violencia, y en cuestión de segundos, se desplomó en el suelo con un golpe seco. ¡Cuidado! Gritó otro, pero ya era tarde. Uno tras otro, al menos 3 paramédicos cayeron al suelo. 2 de ellos cayeron sobre el primero y uno más tropezó con una silla mal colocada. Algunos intentaron levantarse, pero sus uniformes blancos ya estaban manchados de marrón, al haber caído también sobre vómito y restos de comida que alguien no había desechado a tiempo y había soltado por el susto. Liu gritó con desesperación al ver la escena. ¿Pero qué están haciendo? Mi esposa está afuera, en trabajo de parto. Vociferó, agitándose entre los accidentados. Una doctora joven, que acababa de llegar al turno, se acercó corriendo desde un pasillo lateral, esquivando el caos con notable agilidad. Tenía el cabello recogido y llevaba consigo un estetoscopio colgado al cuello. Señor. ¿Dónde está su esposa? Preguntó. En el auto. En el asiento trasero. Rápido. No aguanta más. Respondió él, señalando hacia la entrada con las manos temblorosas. La doctora gritó instrucciones a los enfermeros caídos, quienes, haciendo un esfuerzo por ignorar el desastre que los cubría, se pusieron en pie y tomaron lo que pudieron de sus equipos médicos. La doctora lideró el grupo hacia el exterior, saliendo por las puertas rotas con rapidez. Desde afuera, aún podía escucharse un grito ahogado de la mujer en el coche. Liu. Me duele mucho. Ah. Liu se cubrió la cabeza con las manos, aún jadeando, y rezando porque todo saliera bien. La espera se hacía eterna, mientras la sala detrás de él intentaba recuperar la calma entre llantos, desmayos y olores insoportables. La camilla no la cubrió del todo y un niño que pasaba por ahí vio sin querer debajo de las mantas de la mujer y... Grito con un chillido y vomito en piso. Fin del flashback. Yulan observaba al hombre con una expresión completamente inexpresiva, su rostro congelado en una especie de póker face. Ni una ceja levantada, ni una sonrisa, absolutamente nada. Solo silencio. A su costado, Marcus se llevó ambas manos al estómago y comenzó a reírse con fuerza. Mientras miraba las pantallas del cuarto de seguridad confirmando lo que se dijo. Primero fue un pequeño jadeo ahogado, pero pronto se transformó en una carcajada completa, incontrolable. Su cuerpo temblaba mientras se encorvaba hacia adelante, casi cayendo al suelo. No puedo más. Dijo entre risas. Es que lo estoy viendo. Lo estoy viendo ahora mismo en las cámaras de seguridad. Derribó la puerta. Las ancianas desmayadas.
El pobre tipo resbalando en la bueno, ya sabes. Soltó otra carcajada, sin poder detenerse. Sus ojos estaban llorosos, y tenía que apoyarse en la pared para no desplomarse. Liu, al ver esto, se agachó avergonzado, llevándose una mano a la nuca. Su rostro estaba rojo como un tomate, y ni siquiera podía mirar a Yulan o a Marcus directamente. Fei, desde atrás, le lanzó una mirada de molestia que lo atravesó como un cuchillo caliente. Cruzó los brazos, frunció los labios y suspiró pesadamente. Bueno, así fue como llegamos al hospital, dijo ella, apretando los dientes. Y después de eso, Liu, pero antes de que pudiera continuar, Liu la interrumpió levantando una mano con cierta torpeza. Oh, querida, mejor lo cuento yo. Fei se cayó de inmediato, bajando lentamente la cabeza mientras una gota de sudor resbalaba por su frente. Después de todo eso, y con varios inconvenientes, llevé a Fei con los paramédicos hasta la sala de maternidad. Estuvimos allí unas 4 horas con ella en trabajo de parto, fue duro, muy duro, pero aguantó como una campeona. Después me pidieron salir. Me dijeron que todo iría bien. Y cuando por fin me dejaron entrar otra vez, el bebé ya había nacido, hizo una pausa. Lo raro pasó después. Cuando volví con ella y lo vi, su voz se apagó poco a poco mientras recordaba. Flashback. El ambiente estaba en silencio dentro de la sala de maternidad, roto solo por el sonido suave de los monitores y el pitido rítmico del equipo médico. Fei yacía inconsciente sobre una cama de hospital, su rostro pálido y empapado en sudor, mientras las sábanas blancas la cubrían hasta el pecho. Sus labios se movían levemente, como si aún estuviera procesando todo lo que había vivido durante el parto. Liu, de pie a su lado, le sostenía las manos con fuerza. Su expresión era una mezcla entre agotamiento, alivio y ansiedad. Observaba su rostro, sus dedos entrelazados con los de ella, esperando a que despertara. El momento que tanto habían esperado por fin había llegado, eso creía. De repente, se escucharon pasos acercándose. Por la vitrina de la sala apareció una enfermera. Caminaba con un bulto en brazos envuelto en mantas blancas, sujetado con mucho cuidado. Liu levantó la mirada al instante, su rostro se iluminó. «Mi hijo», exclamó con una sonrisa que solo duró unos segundos. La expresión de la enfermera era otra historia. Estaba blanca, pálida como una sábana recién lavada. Su mirada era de sorpresa absoluta. Liu frunció el ceño al notarlo. «¿Qué pasó, señorita enfermera? ¿Está todo bien con mi hijo?», preguntó con creciente nerviosismo. Sin decir una palabra, la mujer descubrió el rostro del bebé, retirando la manta con cuidado. Entonces ocurrió. Un destello, cálido y envolvente, llenó el cuarto en un segundo. La luz emanaba del recién nacido, cuyo cuerpecito brillaba suavemente como si un sol diminuto hubiese nacido en sus brazos. Sus pequeños mechones rubios reflejaban el resplandor, vibrando con una energía inexplicable. Liu abrió los ojos como platos, retrocediendo un paso mientras soltaba un grito espontáneo. Y bueno, así fue, terminó de decir el hombre, con un suspiro largo, mientras sostenía con fuerza las manos de su esposa, quien se mantenía en silencio pero claramente conmovida por la memoria reciente. La habitación permaneció en un silencio momentáneo, cargado de tensión. La única luz provenía de una lámpara superior que parpadeaba de vez en cuando, dando a la escena un aire casi dramático. Liu apretó un poco más los dedos de Fei, como si buscara asegurarle que, al menos mientras él estuviera allí, todo estaría bien. Después de eso, continuó con la voz un poco más baja, mucha gente vino a ver al bebé. Enfermeros, doctores, incluso otros pacientes. Todos curiosos. Pero pronto llegaron unas personas de traje, con insignias que nunca había visto antes. Lo impidieron todo. Cerraron el lugar como si fuera una zona de guerra. Sacaron a todos, sellaron las puertas, cubrieron las ventanas. Fei asintió, recordando el movimiento frenético del personal. Y desde entonces hemos estado aquí, dijo él, soltando una pequeña risa sin humor. No nos han dejado salir ni hablar con nadie más. Solo vinieron unos hombres diciéndonos que esperáramos a que llegaran unas personas importantes, y bueno, aquí seguimos. Yulan, que había estado escuchando con atención, se cruzó de brazos y asintió con seriedad. Luego dio un paso adelante. Bueno, señor Liu, estamos aquí precisamente para eso, dijo con firmeza. Para resguardar a su hijo. Estoy segura de que ya tendrá una idea de la magnitud del problema que representaría si su identidad, y bueno sus capacidades, se revelaran al público. El hombre bajó la mirada y luego miró a su esposa, que sostenía al bebé entre sus brazos. Sí, dijo con solemnidad. Ya nos hicimos una idea.
Entonces señores acompáñenme, dijo Yulan con voz firme, mientras su mirada recorría a los presentes. Les doy mi palabra y la seguridad absoluta de que nada malo le pasará al niño mientras yo esté aquí. Su tono era directo, sin titubeos, transmitiendo una confianza que por un instante logró calmar la tensión en la habitación. Liu miró a Fei con preocupación y luego bajó la cabeza por un momento, pensativo. Su expresión cambió a una más decidida mientras se acercaba a ella y la abrazaba con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romperla. No nos queda más opción que seguirlos, dijo con un hilo de voz. Me preocupa lo que le pueda llegar a pasar, añadió con un suspiro, estrechando a su esposa entre sus brazos. Marcus observó la escena de forma incómoda. No sabía bien cómo reaccionar ante aquella muestra de afecto tenso. Apretó los labios, miró hacia un lado y finalmente soltó con voz algo más tranquila. No se preocupen, nosotros los tendremos bien cuidados. Pero por ahora tenemos que retirarnos cuanto antes. Fei dirigió su mirada hacia Marcus. Lo observó durante unos segundos, en silencio, evaluando sus palabras, sus gestos, su tono. Finalmente, asintió sin decir nada. Yulan dio un paso hacia adelante y retomó el mando. No se preocupen, dijo. Ya tenemos transporte asegurado. Solicitaré una camilla para transportarla a usted, señora Fei. Luego miró a Liu y agregó. El niño no debe ser visto, así que lo sacaremos por la parte trasera del hospital con usted, señor Liu. Justo entonces, una alarma comenzó a sonar. Un pitido agudo y constante invadió la sala, como una cuenta regresiva. La luz roja de emergencia parpadeaba en las esquinas del techo, tiñendo los rostros de todos con un tono carmesí angustiante. ¡Oh! Gritó Yulan por encima del sonido. Tenemos 5 minutos, apresúrense. Yo iré por la camilla. Marcus asintió sin dudar. El tiempo corría como arena entre los dedos. Se acercó a la cama hermética donde el recién nacido reposaba aún dormido. El rostro del infante irradiaba una calma inusual para alguien que acababa de llegar al mundo. Con cuidado, Marcus abrió la compuerta y lo tomó entre sus brazos. El calor que emitía el niño era reconfortante, casi como una estufa portátil. Aunque el brillo había cesado, Marcus sintió una energía sutil recorrerle la piel, como un zumbido eléctrico que se le metía por los poros. Su rostro, sin embargo, era serio. No había tiempo para maravillas. Llévelo por la parte de atrás del hospital, le dijo a Liu mientras le entregaba al bebé envuelto. Cúbralo con una manta gruesa. Nadie debe verlo. Nadie. Liu lo miró con una mezcla de temor, duda y determinación. Asintió en silencio, y con manos temblorosas envolvió al niño en una manta gris que Yulan había dejado minutos antes. Aseguró cada pliegue con el esmero de un joyero cubriendo un diamante. No dejó ni un solo resquicio de piel visible. Te esperaré del otro lado, le dijo a Fei, su esposa, con voz baja y firme. Ella le devolvió una mirada cargada de emoción, y con un leve movimiento de cabeza le indicó que se marchara. Liu giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida trasera, sus pasos rápidos pero controlados. En ese momento, el sonido de hélices comenzó a retumbar desde el exterior. Marcus se detuvo en seco. Sus ojos se desviaron hacia la ventana del fondo, donde una cortina se agitaba ligeramente por el viento que filtraba. ¿Qué demonios? Murmuró. Yulan regresó justo entonces, empujando una camilla metálica. Las ruedas chirriaban con cada giro, anunciando su llegada como una marcha forzada. Detrás de ella, el zumbido de los helicópteros se hacía cada vez más fuerte, como si un enjambre de avispas metálicas se acercara a la colmena. Rápido. Ordenó. Tenemos que sacarla de aquí ya. Yulan, dijo Marcus en voz baja. Hay helicópteros. Lo sé. Ya deben estar sobrevolando el perímetro. Si alguno tiene cámaras térmicas y detectan una fuente de calor inusual estamos jodidos. Ambos se miraron un segundo. No hacía falta decir más. Marcus ayudó a Fei a incorporarse. Sus movimientos eran rápidos pero suaves, casi como una danza. Fei, aunque exhausta, no se quejó. Su respiración era pesada pero constante, y el sudor aún perlaba su frente. La colocaron sobre la camilla y ajustaron las correas de seguridad. Marcus se agachó para revisar que las sábanas no arrastraran en el suelo. No podían permitirse ni una huella más. El sonido de los helicópteros era ensordecedor ahora. Una sombra pasó por la ventana, seguida de la oscilante de una luz blanca que barrió la sala como un reflector. El hospital entero vibraba levemente. Nos están buscando, murmuró Marcus. Y no es solo prensa, añadió Yulan mientras empujaba la camilla por el pasillo. Hay señales encriptadas en el aire. Lo están bloqueando todo. ¿Cómo lo sabes?
Mi comunicador perdió todas las bandas privadas hace 2 minutos. Esto no es un operativo periodístico. Es alguien más. Avanzaron a toda velocidad por los pasillos laterales. Cada rincón parecía un laberinto idéntico, pero Yulan se orientaba como si conociera cada ángulo del edificio. El plan era simple: llegar al montacargas trasero y de ahí al estacionamiento subterráneo. Una vez abajo, abordarían una furgoneta sin distintivos que los esperaba con el motor encendido. Al doblar una esquina, Marcus echó una mirada por una rendija de la persiana. 3 helicópteros sobrevolaban el techo del hospital, y uno de ellos tenía una cámara suspendida en un brazo mecánico, apuntando hacia las ventanas superiores. Dios santo, es como si buscaran a un terrorista, murmuró él. No, corrigió Yulan. Están buscando a un milagro. A lo lejos, se oían voces. Militares. Radios. Órdenes confusas. Alguien más estaba dentro del edificio. Tenemos compañía, confirmó Yulan, apretando el paso. Solo tenemos un tiro. Si nos interceptan antes de llegar al montacargas, no podremos sacarlos sin llamar más la atención. ¿Y Liu? Confío en que llegue al punto de encuentro. La tensión era tan espesa que cortaba el aire. Cada paso que daban se sentía como caminar sobre cristales. Finalmente llegaron al montacargas. Yulan introdujo una tarjeta de acceso roja en el lector. La luz parpadeó y se volvió verde. Sube, le dijo a Marcus, que empujó la camilla con Fei dentro. Entraron los 3 y la puerta de metal se cerró con un estruendo. El ascensor comenzó a descender lentamente, crujidos metálicos acompañaban su trayecto. ¿Y si los detectan por calor?, preguntó Marcus en voz baja. Lo sabremos muy pronto, respondió Yulan sin mirarlo. El montacargas llegó al nivel -1. La puerta se abrió con un chasquido, revelando un túnel silencioso y oscuro. Al fondo, los faros de la furgoneta iluminaban apenas una parte del camino. Liu estaba ahí, de pie junto a la puerta del vehículo, con el bebé aún en brazos. Había llegado. Yulan y Marcus salieron con la camilla. La tensión pareció aflojar un poco, aunque la alarma aún se escuchaba desde los niveles superiores. Afuera, los helicópteros seguían girando como buitres hambrientos. ¿Todo bien?, preguntó Yulan a Liu. Sí. Nadie me vio. Lo mantuve cubierto todo el tiempo. Subieron a Fei con cuidado a la parte trasera del vehículo. Liu entró después, aún abrazando al bebé. Yulan se sentó al frente con el conductor, un agente silencioso que no dijo una sola palabra. Marcus subió por el otro lado, cerrando la puerta con fuerza. Vámonos, ordenó Yulan. El motor rugió y la furgoneta desapareció en la penumbra del túnel, mientras en el cielo, los helicópteros continuaban buscando a un recién nacido que, sin saberlo, acababa de alterar el curso de la humanidad. La imagen se pone en negro.